presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos has permitido de poder dar tu ofrenda, Señor, de alabanza, de adoración, de poder dar nuestro corazón a ti, Señor, en esta mañana. Ahora disponemos, Padre, para recibir del pan espiritual que tú has traído para nosotros en este día, Señor. Habla conforme a nuestras necesidades, Espíritu Santo de Dios, y que seas tú tomando el control de los aires, de nuestra mente, de nuestro corazón. Anula, Señor, toda distracción que el enemigo quiera colocar para tratar de robarse la bendición que tú traes esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Padre, al predicador, a nuestro hermano Miguel, que sean palabras tuyas a través de él, Señor, las que sean impartidas a tu pueblo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los que ya leyeron esta mañana en el grupo de WhatsApp de la iglesia, sabe que yo hice una pregunta, que si era posible ignorar a Dios. Y créeme que cuando lleguemos al final te darás cuenta de que es imposible. Es imposible ignorar a Dios durante todo el tiempo y para siempre. Es imposible, y vamos a ver algunos ejemplos que hay en la Biblia de personas que utilizaron distintas formas de ignorar a Dios. Y no hay que irse muy tardío en el desarrollo de la humanidad cuando vemos en el primer ejemplo, sino que vas a abrir la Biblia, empiezas a leer Génesis y puedes leer esto que te voy a leer yo, que tengo escrito aquí de la Biblia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabéis cuál era el contexto de lo que había sucedido en el paraíso? Dios creó un paraíso para el hombre para que lo pueda disfrutar en este primer momento. Adán y Eva les dice: mirad, no comed de estos dos árboles. Sabemos ya el resto de la historia, ¿no? Cómo fue engañado Eva y luego también Adán cayó. Comieron del árbol que no deberían de haber comido y a partir de ahí ellos se escondieron. Cuando escucharon la voz de Dios paseando por el huerto, ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae vergüenza también. Ellos se habían dado cuenta de que estaban desnudos, no se habían dado cuenta hasta entonces, porque no había malicia, ni maldad, ni pecado, ni mundo en ese paraíso que Dios había creado. ¿Qué sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios? Que hay una voz dentro de nosotros, llamada nuestra conciencia, que para evitar ese encuentro con Dios decidimos escondernos. La primera pregunta que Dios le hace al hombre, según está recogida en la Biblia, es: ¿dónde estás tú? ¿En qué momento de tu vida estás tú? ¿Bajo detrás de qué te estás escondiendo? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba él? ¿No sabía Dios lo que habían hecho, que habían desobedecido? ¿Pero qué hace el hombre? Intentar ignorar su propia realidad e evitar el problema simplemente creyendo en su inocencia, que nosotros somos capaces de poder escondernos de Dios y de que Dios no se va a enterar de lo que nosotros hacemos. Esa es una equivocación, y el resultado es que ellos se avergonzaron porque estaban desnudos, y también aparece una de las primeras veces, creo, por la primera: tuve miedo. Dijo el hombre: tuve miedo. Qué malo es el miedo. Qué malo es el miedo. El miedo cuando nos falta esa comunión y relación con Dios que Adán y Eva habían perdido, y por eso se escondieron y tuvieron miedo. Hay otro ejemplo, que lo leo, que está en Juan, y es un texto que yo creo que conocéis muy bien. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Claro, al decir de aquel de quien habían hablado la ley y los profetas, se estaba refiriendo que hemos encontrado aquí al Mesías, al enviado de Dios. Y Natanael le respondió diciendo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe fuera y te llamara, antes de eso, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondiendo Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esas verás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Esconderse. ¿Qué es lo que hizo Natanael? Creía que estaba en un sitio donde nadie le veía. Y quizá en ese momento, a diferencia de Adán y de Eva, pensaba que estaba solamente delante de Dios.
Probablemente estaba allí en la intimidad, orando o alabando, no sabemos muy bien el qué. Pero sabiendo, siendo consciente, en este caso un hombre temeroso de Dios, como dijo luego Jesús, de aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él sabiendo que en ese lugar solamente le podría ver Dios. ¿Qué es lo que necesitó Jesús decirle a Natanael? Cuando tú estabas en ese sitio donde piensas que nadie te ve nada más que Dios, yo te vi. Se dio cuenta enseguida de que era Dios. Fijaos las dos maneras de esconderse. Podemos escondernos por vergüenza, por miedo, por temor desconocido. Pero también es verdad que cuando pensamos que Dios no nos ve, Él nos sigue viendo. Tanto si lo estamos haciendo mal, como si lo estamos haciendo bien. Natanael es el ejemplo del hombre que lo estaba haciendo bien. Lo primero que quiero que sepa es que no vale esconderse de Dios, porque todo está al alcance de su mirada, de sus ojos. Y Dios va a saber lo que estás haciendo o de qué piensas tú que te puedes estar escondiendo. Hubo otro caso y hay otra manera quizá de poder decir, bueno, yo ignoro a Dios, y es simplemente rechazándolo, diciendo, a mí no me interesa, no me interesa. Eso le pasó a Félix, que era gobernador de Cesarea, y dice que Pablo fue invitado por él, porque claro, escuchaba hablar del movimiento de lo que luego se llamaría el cristianismo, entonces eran más bien identificados como los discípulos de Jesús. Pues quería saber más acerca de las enseñanzas de Jesús, del Maestro. Y entonces fue invitado a que Pablo le diera testimonio allí, ¿no? Algunos días después, estoy leyendo la Biblia en Hechos, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Lo volvió a llamar? No, Félix no volvió a llamar nunca más a Pablo para que le siguiera hablando de Dios ni de Jesús. ¿Por qué? Porque se espantó. ¿Se espantó de qué? De que tu relación con Dios tiene que ver con la obediencia y con un cambio de vida. Tiene que ver con que tu manera de vivir sea diferente, de que tú realmente seas un discípulo, que sigas a un maestro, para que sigas renovando, transformando tu vida a otro ser mejor, a la altura de la medida de la plenitud de Cristo, como lo dice la Biblia. ¿Por qué se espantó? Porque claro, cuando Pablo habló de la justicia, de que hay que tener dominio propio y del juicio venidero, es decir, que todos un día seremos juzgados, aquello le espantó. ¿Otra vez tuvo miedo un hombre? Sí. El hombre tiene miedo cada vez que desobedece a Dios y sabe que no está en paz con Dios. Siempre lo va a preguntar, siempre. Igual que el dolor. El dolor nos avisa que en nuestro cuerpo hay algo que va mal. Igual el miedo es una manera de protegernos para darnos cuenta de que hay dentro algo de nuestra mente, de nuestro corazón, que está mal. Félix no quiso atender a Pablo. ¿Por qué? Porque eso suponía que él debería de aceptar un compromiso con Jesús. Ver a Jesús no solamente como su Salvador, también como su Maestro, también como su Señor. Que no es solamente tener una imagen idílica de, ay, qué bien que Jesús me ama y yo, mira, en todo lo que puedo, pero y de la justicia, del dominio propio y de cómo estás llevando tu vida, eso lo tienes en orden con Dios. Estás en paz con Dios. Estás haciendo lo que Jesús quiere que tú hagas.
También le pasó a una gran ciudad, y el segundo ejemplo de cómo se puede llegar a rechazar a Dios. Te leo esta historia, está también en Génesis. Y los ángeles que Dios había mandado a hablar con Lot, ese hombre que vivía en Sodoma y Gomorra, a quien Dios envió ángeles para decir como esta ciudad la voy a destruir. ¿Por qué? Porque ya ha colmado el pecado ya que pudo llegar a soportar de estos habitantes y voy a destruir la ciudad. Bueno, sabéis lo que pasó antes, ¿no? También cuando llegaron aquellos ángeles y como los propios habitantes de aquella ciudad quisieron incluso llegar a agredir a aquellos ángeles. Pues Dios le dijo a estos ángeles, y estos ángeles le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Hablando de las personas que eran de su entorno, de su familia. Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, eran novios todavía, no estaban casados con sus hijas, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Cuando Dios avisó a Lot, a su mujer, a sus hijas, e incluso los ángeles, los enviados de Dios, le dijeron: mira, si tienes a alguien más dentro de tu familia, que se una a ti y que salgáis de la ciudad, porque la ciudad va a ser destruida. Además, también les dijo otra cosa, ¿verdad? Que seguro que os suena: y cuando salgáis de la ciudad no miréis para atrás. Pues mira, cuando Lot le dijo esto a sus futuros yernos, a los novios de su hija, ellos dijeron: tú estás diciendo tonterías, tú te estás burlando de nosotros. Cuando nos tomamos a la ligera la advertencia de Dios y el futuro castigo, si nos tomamos a broma estas cosas y nos burlamos pensando que nos podemos escapar de su juicio, pues nos va a pasar lo que le pasó a los yernos de Lot, igual que le pasó a todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Que ellos salieron, Lot con su familia, y todo el que se quiso quedar allí ignorando y rechazando a Dios, pues recibieron el castigo que merecieron. ¿Sabéis lo que le pasó a la mujer de Lot, no? Le dijo: no mires para atrás, como quien dice, no eches de menos nada de lo que dejas atrás. Y la mujer miró atrás, cuando Dios te dice: huye de este mundo, huye, porque todos los que viven de esta manera serán mutilados y condenados, no te lo está diciendo en plan de broma. Es para que nos lo tomáramos en serio, el rechazar lo que es la advertencia de Dios. También podemos quizás otra forma de ignorar a Dios. Te he hablado primero de la de simplemente esconderse de Dios, como hizo Adán y Eva, o como le pasó a Natanael, que pensaba que estaba escondido de Dios. De rechazar a Dios, por los dos ejemplos que te he puesto. Y hay otra manera, y es hacer esperar a Dios. Hay un pasaje muy bonito que se encuentra en el Cantar de los Cantares, y lo cuenta la Tsunamita, que como sabéis era la novia de este libro de amor que es el Cantar de los Cantares. Dice la propia Tsunamita: yo dormía, pero mi corazón me daba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está lleno de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y le responde la Tsunamita, la amada:
Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima de las guardas de los muros, los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué le pasó a la tsunamita? Estaba completa y perdidamente, como decimos hoy en día, enamorada de su amado. Pero su amado llegó un día ya un poco tarde a su casa y llamó porque el amado necesitaba estar con la amada. Y la amada le puso excusa. Le dijo, si ya me he lavado, ya me he cambiado de ropa, ya tengo los pies limpios, me va a hacer otra vez pisar el suelo, probablemente era una casa de tierra, ¿no? El suelo de tierra, no sería de mano, seguro. Y me vas a hacer abrirte, ahora me vas a hacer abrirte. Cuán mala es la pereza, cuán malo es hacer esperar a Dios. Porque la tsunamita amaba al amado, pero el amado dejó de llamar. Y cuando la tsunamita reaccionó y abrió la puerta con ese fervor, ¿no?, que se cuenta aquí de una manera poética, no tan bonita, resulta que el amado ya no estaba, que había pasado. Y ella salió al encuentro. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues que la golpearon, la hirieron, y encima le quitaron el manto de encima a los guardas de los muros. Las consecuencias, cuando nosotros hacemos esperar a Dios, nunca son buenas. Cuando dejamos pasar la voz del amado y lo hacemos esperar mucho tiempo en la puerta y luego intentamos reaccionar, siempre hay un conflicto emocional, espiritual dentro de ti. Incluso te pueden llegar a pasar largos años hasta que vuelvas a tener esa oportunidad. Porque mientras tanto te has perdido, has sido golpeado, herido, robado, has podido perder muchas cosas hasta que nuevamente vuelves a encontrarte con el amado. Bueno, esto es una historia feliz, ¿vale? La tsunamita encontró el amado y el amado a la tsunamita. Pero ¿por qué hacer esperar a Dios? Cuando nos damos cuenta de que realmente Él es a Él a quien necesitamos sobre todas las cosas. Y que cada vez que, como dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué cada vez que Dios quiere llamar a tu puerta para seguir teniendo esa relación íntima y personal contigo, por qué no le abrimos la puerta? Las consecuencias siempre son negativas. Hay quien todavía la gente tiene imaginación. Hay otra manera de ignorar a Dios y es escaparse. ¿Vale? Eva y Adán se escondieron. Hemos visto el caso del que rechaza a Dios, tanto Félix como los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Hemos visto el ejemplo de quien hace esperar, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo de tener relación con Dios. Como la tsunamita,
Y hay otro que conocéis muy bien la historia, que me hayáis leído la Biblia, claro, que es intentar escapar de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y salió una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es otra manera igual de ridícula que todas las demás. Era una concepción que tenían los antiguos, ¿no? Que como que cada territorio, ¿no?, tenía su propio Dios. Entonces, si tú te escapabas de ese territorio, ese Dios ya no tenía influencia sobre ti. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? Pues yo me tiro de aquí, de la tierra prometida, me voy corriendo de aquí, me voy lo más lejos de Israel que pueda, dejo de ir a la iglesia, a todos, porque cuanto más lejos de la iglesia esté, más fácil es escapar de Dios. ¿Cuántos no han hecho eso? Pensando que escapando de la iglesia podemos escaparnos de Dios. ¿Cuántos lo han hecho? Pues Jonás quiso huir de la presencia de Dios y además lo más lejos posible. Se quiso venir aquí a Cali de vacaciones, que es donde se supone que estaba Tarsis. Pero claro, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para aligerar la carga. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte le cayó a quién. A Jonás. La Biblia dice que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Dios. ¿A quién le tocó? ¿Quién era el culpable de toda la desgracia que estaba sucediendo en ese barco? Jonás. ¿Por qué? Porque estaba intentando escapar de Dios. Porque estaba huyendo de hacer su voluntad, de obedecerle, porque no quería estar allí donde Dios le dijo que tenía que estar. Y entonces, pues, lo mismo dice: bueno, cuando le tocó, ¿y qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Vamos, es que encima a Jonás no le faltaba la fe. No le faltaba la fe, ¿no? Él sabía perfectamente cuál era la solución. Si el problema soy yo, el problema vuestro soy yo. Lo único que tenéis que hacer es tirarme al mar y verás cómo el mar se calma completamente. Porque yo sé el poder que tiene mi Dios. Yo sé el poder que tiene mi Dios. Y claro, los hombres estos, incluso con un reparo, bueno, pues esperemos que no caiga sobre nosotros tu muerte, ¿no? Y entonces, claro, lo tiraron. Al final lo tiraron, se lo echaron al mar, el mar se aquietó de su furor, y esos hombres temieron, aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Por qué? Porque habían visto que realmente Dios, el Jehová, era el que tenía poder para cambiar la situación. Pero bueno, ya sabemos el resto de la historia, que Dios tenía preparado ese gran pez para que se tragara a Jonás, cuando volviera a la playa y le dijera otra vez: que quiero que vayas a Nínive a predicar. Y al final fue a Nínive, predicó, y mira por dónde. Contrariamente a lo que pasó en Sodoma y Gomorra, resulta que todos se arrepintieron, desde el rey hasta el más pequeño, e hicieron holocausto y lloraron, y se quebrantaron delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Que Dios dijo: ya no destruyó el mundo. ¿Ve la diferencia entre vivir en Sodoma y Gomorra o querer vivir en Nínive?
una vez que se te ha predicado la palabra de Dios. La diferencia entre querer estar fuera del reino de Dios o estar dentro del reino de Dios. Que pertenezca a una ciudad, no porque fueran muy castos y puros, Nínive estaba corrompida totalmente. Allí se tuvo que arrepentir del rey hasta el más pequeño. Pero se arrepintieron. Igual que la iglesia, el reino de Dios, somos un grupo de personas que nos hemos arrepentido. Y somos santos, no porque esto se explica mal, sobre todo en la Iglesia Católica, de que ya no tienes defecto ni pecado alguno. No. Santo significa apartado. Es decir, has dejado de estar en el grupo de los condenados para estar ahora en el grupo de los perdonados. Eso es santo. Apartado para Dios. Has obtenido el perdón, y ya sabemos cómo, ¿no? A través de Jesucristo y de su sacrificio con nosotros. Jonás pensó que podía escapar, se podía ir lejos de Dios, igual que lo pensó también el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, ya voy a hacer mi vida por ahí. Cojo todo el dinero, le dice al padre, cosa que el padre no tenía por qué haberse dado, porque no se hereda nada más que después de la muerte, ¿verdad? Pero este hijo pensó, bueno, padre, dame todo lo que me pertenece, que yo me quiero ir a hacer mi vida por ahí. Y cuando vivimos lejos del Padre, cuando escapamos de nuestra casa, ya me hice la iglesia. Cuando nos escapamos de la iglesia, nos escapamos de nuestra casa, al final se nos termina agotando el dinero. Al final terminamos perdiendo hasta nuestra propia dignidad. Al final terminamos haciendo el trabajo o haciendo las cosas que ni por razón se nos hubiese ocurrido a nosotros que podríamos llegar a hacer. En el caso del hijo pródigo era cuidárselos y comer las algarrobas mismas que comían los perros. Eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos escapar de la casa del Padre. A Jonás, desgracia, naufragio y más dolores hasta que Jonás obedeció, el hijo pródigo, hasta que él decidió, como dice el versículo, volviendo en sí, es decir, llegando el momento en que se dio cuenta de cuál era su solución, cuál era su situación, y qué hacía allí haciendo eso. Es cuando se le vino a la mente aquello de, si es que hasta los criados más pequeñitos de la casa de mi padre viven mucho mejor que yo, siendo el más pequeñito y más insignificante de la iglesia, de aquí, vive mucho mejor que cualquier multimillonario que esté ahí fuera y que no tenga eso. Y el hijo pródigo volvió y se encontró aquí al padre en el camino con los brazos abiertos para recibirlo de nuevo y devolverle su dignidad, devolverle el privilegio que tenía, y no para hacerlo un esclavo como el propio hijo. Dijo, mira, yo quiero ser esclavo tuyo. No, le devolvió la dignidad de ser hijo. La historia de Jonás me recuerda a aquellos que recibimos la misión o la comisión de poder estar sirviendo a Dios con nuestros dones de la manera en que Dios quiso darnos. Y te puedo decir, como le pasó a Jonás, que cuando nos negamos a usarlo, cuando nos negamos a servir a Dios con los dones que nos ha dado, al final terminamos siempre en un barco, en medio del mar, en medio de una tormenta. Sin darnos cuenta que el culpable de todo somos nosotros, no los demás. Somos nosotros. Cuando decidimos no servir a Dios y hacer su voluntad, no puede venir nada bueno a tu vida. Siempre te decir, ¿y por qué las cosas no me vienen bien? ¿Y por qué me hicieron mal? Y venga otro tropiezo, y otra dificultad, y otra cosa. Piénsalo, ¿no será que estás andando por el camino equivocado? ¿No será como el hijo pródigo que estás viviendo?
de la casa del Padre para ir a convertirte en una persona miserable, desgraciada y sin nada, sin amigos, sin dinero y con poco que comer alrededor. Yo creo que vosotros mismos ya podéis llegar a la conclusión. Deja de ignorar a Dios, porque aunque pienses que tú te puedes esconder, Dios te va a ver. Aunque pienses que rechazar a Dios es la solución para poder tener una vida más tranquila, piensa que hasta que no creas, hasta que no te arrepientas, hasta que no confieses y no te bautices en el nombre de Cristo, no serás salvo. Y por lo tanto, no vas a ser aprobado por Dios. Que si lo que está pasando ahora mismo es una situación en que tú sientes cierto amor por Dios, tú tienes amor por el Padre, por el amado, utilizando el ejemplo de la tsunamita, sientes amor, pero no has decidido todavía bajarte de la cama, ensuciarte los pies y abrir la puerta para que el Maestro entre y diga, yo voy a entrar y cenar contigo. No dejes de esperar a Dios y mucho menos no intentes huir de Dios, porque es muy fácil. Por muchas puertas que tú des, está establecido a los hombres, como lo decía Pablo en Romanos, en Hebreos primero, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y luego Pablo, escribiendo en Romanos, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vive y lo dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Que crees que puedes escapar de Dios? ¿Tú crees que puedes escapar de la muerte? Lleva toda la humanidad intentando desde que se creó la humanidad. ¿Alguien se ha podido escapar de la muerte? La verdad, ni tú tampoco, ni yo, claro. Y un día tendremos que presentarnos delante de Dios. Y es mejor que no nos haya cogido ignorando a Dios durante el tiempo que hemos estado viviendo aquí. ¿Para qué? Para poder gozar con Él en su presencia, en ese nuevo paraíso que perdimos un día. Volvamos a volver a ese paraíso para vivir por la eternidad. El Señor te dé sabiduría.